¿Tienen sueño? No. ¿No? ¿Quieren hacer un toque de... No, le pregunto porque mi sermón va a durar 3 horas. No. Pero, digamos, es... ¿Ah? Y comida. Si quieres más. Bueno, esta mañana, como siempre, cuando siempre digo, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y esta mañana seguiremos. La última vez hemos terminado el capítulo 6 y hoy empezamos el capítulo 7. Y, ahora estudiando, ¿no? En modo expositivo, ¿no? Este Evangelio, ¿no? Yo vi por Facebook que quizá empecé con el Evangelio, empezamos esta serie quizá 2 años atrás y todavía estamos en el capítulo 7, ¿no? Pero es lindo analizar, estudiar, la palabra así para entender muy atentamente, ¿no? Lo que la Biblia nos quiere enseñar. Entonces, los invito a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 7. Si no tiene la Biblia, está en la pantalla. Nuestra hermana, seguirá con los versículos. Y esta mañana veremos los primeros 6 versículos. Pero antes de empezar, ¿no? Quiero pedirnos la guía de nuestro Señor para que podamos entender, ¿no? Para que nos abra la mente, nuestros corazones, ¿no? Corazones para recibir su palabra. Oramos. Padre, gracias por este día, gracias te damos por este momento, Señor, este domingo que podemos estar aquí para cantar a ti, para adorarte, para celebrarte, Señor, para reconocer, Señor, que tú eres el Señor de señores. Tú eres el único Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, el alfa y el omega. Tú eres eterno. Y gracias, Señor, porque tú nos das esta posibilidad, Señor, de escuchar de tu palabra. Y te pedimos, Padre, perdón. Te pedimos, Señor, disculpa por nuestro pecado, Señor. Perdónanos porque fallamos. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que somos rebeldes muchas veces, no muchas veces, sino casi siempre. Y, Señor, te pedimos con humildad, Señor, perdón, Señor, nos arrepentimos y te pedimos, Señor, también de abrir nuestros corazones, nuestra mente esta mañana para entender lo que tú nos quieres enseñar, para recibir, Señor, tu palabra y no solamente escucharla, recibirla, sino también para aplicarla, Señor, en nuestra vida, Señor. Enséñanos, Señor, quebrántanos como hemos cantado, quebranta nuestros corazones. Y a ti sí la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, como siempre, como nuestro hermano Esteban está aquí y tiene la voz, muy fuerte, le pido de leer, este pasaje de Mateo 7, desde el versículo 1 hasta el 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muchas gracias. Bueno, este pasaje
que hemos leído, ¿no? Es uno de los pasajes que muchas veces se malinterpretan y mal se aplican, y muchas veces la persona cuando lo lee no entiende bien lo que quiere decir el Señor Jesús. De hecho, el versículo 1, como hemos leído, ¿no? Dice Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esta mañana queremos aprender y entender qué quiere decir el Señor con esto. Y otra pregunta que a mí me vino leyendo este pasaje es: ¿qué tiene que ver la paja con la viga, y qué tienen que ver los perros y los cerdos en este pasaje? Acordémonos que Jesús en este Sermón del Monte está enseñando principalmente cómo tienes que vivir un cristiano, cómo tienes que vivir un ciudadano del reino de los cielos. Y muchas veces nosotros nos llamamos como cristianos, ¿no? Porque creemos en Jesús. Pero es muy importante, recordar, porque antes de ser llamados cristianos, la palabra cristianos, vemos en la Biblia, empezó en Antioquía. En Antioquía, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Pero antes de ser llamados cristianos, la persona, los fariseos, la otra gente, ¿no?, llamaban a los seguidores de Jesús como aquellos de la vía, del camino. Aquellos del camino. Pero a un tema, antes de ser llamado a aquellos del camino, ¿no?, Cristo nos llama como discípulos. Y tenemos que recordar que somos discípulos. Esta palabra es muy importante. Es muy importante recordar qué significa la palabra discípulo. De hecho, la primera cosa, en la iglesia, ¿no?, después que cuando una persona nueva, ¿no?, viene y quiere aprender la palabra, la primera cosa que se aprende es el discipulado. Se hace el discipulado. ¿Por qué? Porque es importante la palabra discípulo. Porque la palabra discípulo significa seguidor, y es la persona que aprende, ¿no? No es una persona, es un estudiante, digamos. Es una persona que va detrás del maestro, que aprende todo lo que el maestro enseña, digiere, y por la gracia del Señor quieres también seguir sus pasos, aplicar lo que Él quiere, aplicar lo que Él enseña. Entonces, acordemos que nosotros, en este sermón, Jesús nos está enseñando cómo ser discípulos, cómo ser verdaderos seguidores del Señor, de Él. Después de esta premisa, no sé cómo se dice, de esta pequeña introducción, ¿no? Hemos visto que Jesús en este sermón no solo enseña cómo vivir, cómo ser un seguidor de Dios, cómo ser un verdadero ciudadano de los cielos, sino que también nos enseña cómo no debemos ser, cómo no debemos vivir. Y si ustedes se acuerdan, nos enseña a no seguir el camino que los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas estaban siguiendo. Acordemos que en aquel momento, en aquel tiempo, los judíos, los fariseos, ¿qué habían hecho? Ellos habían creado su propio sistema, su propia, tradición,
sus propias reglas hechas de sus propias manos. Y en vez de los judíos ya tenían la palabra, la ley de Dios. Ellos tenían la ley mosaica. Pero ¿qué hicieron? En vez de seguir lo que la ley mosaica decía, ellos tomaron esta ley y la modificaron a su propia conveniencia. Y acordémonos, estamos atentos, porque también nosotros debemos estar muy atentos, porque nosotros como cristianos, muchas veces cuando leemos la Biblia, decimos, ay, este pasaje no me gusta, mejor si lo paso. No, la palabra de Dios, cuando dice que es así, no lo podemos saltar. No lo podemos poner aparte, no. Y acordemos que su palabra es la verdad, la única verdad, la única verdad. Entonces ellos habían creado su propio sistema, y no solamente habían creado su propio sistema, sino que ellos tenían sus propios orgullos, su propia, digamos, se sentían así. Yo soy como la persona más importante entre vosotros, ustedes son como bajo de mí. Pero ellos tenían este carácter arrogante. Y lo que ellos deseaban era ser alabados por la gente. Lo que ellos querían era ser glorificados por la gente. En vez de glorificar a Dios, ellos querían glorificar a sí mismos. Pero eso pasaba hasta cuando Jesús vino. Y en este sermón, cuando Jesús vino, Él revela quién eran estos fariseos, quién eran estos judíos. Revela lo que estaba realmente en sus corazones. Y acordémonos, el Señor mira también nuestros corazones. Él nos conoce como ninguno. Podemos escondernos. Muchas veces buscamos esconder nuestros pecados para que la otra gente no vea, pero el Señor está siempre ahí. Él siempre te mira. Estemos atentos, no olvidamos esto. Entonces ellos eran arrogantes, y su adoración a los demás, ¿no?, eran basadas en la apariencia, en la exterioridad, en el exterior y en la superficialidad. Acordemos que ellos eran hipócritas. Ellos decían y se hacían aparecer como personas que realmente no eran. Y como ellos eran muy arrogantes, eran muy orgullosos, ellos también juzgaban a la gente. Decían, tú no eres como mí, eres una basura, chao. Sácate de mi camino. ¿Ustedes se acuerdan ¿cómo se dice? De la parábola, ¿no? Del samaritano. Había un judío. No quiso ni mirar, se fue por su camino. Así eran los judíos. Y no solamente eso, tenemos también otro ejemplo en Lucas 18. Si ustedes se acuerdan de las oraciones del fariseo y del publicano, del gentil. ¿Qué dice Lucas 18, 11 hasta el 14? Dice, los hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano miserable.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo todo lo que gano, de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Lo que el Señor nos enseña en este sermón en el monte no ser hipócritas, y enseña a sus seguidores que deben discernir y ser perspicaces en lo que creen y en lo que hacen. Deben esforzarse en juzgar entre la verdad y la falsedad, entre lo interno y lo externo, entre el camino de Dios y todos los caminos demás, ¿no? Los demás caminos. Entonces, vamos a entrar en este pasaje y hay 3 puntos que queremos aprender de estos versículos. Bueno, el primer punto que el Señor nos quiere enseñar es de no juzgar a los otros. Lo dice el primer versículo, ¿no? Dice en el versículo 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús? Porque si usted sabe, ¿no? Acá Jesús dice no juzgar, pero en otro pasaje de la Biblia vemos que podemos juzgar. Entonces, Jesús está contradiciendo. ¿Qué quiere decir el Señor? Bueno, lo vamos a ver. Bueno, aquí lo que Jesús está enseñando, lo que Jesús aquí está enseñando es que el juicio que nosotros debemos tener no debe ser el juicio como los judíos, lo que tenían los judíos. Porque el juicio que los judíos en aquel momento tenían era un juicio muy duro, muy extremo, que se basaban no en la palabra de Dios, pero que se basaban en sus propias opiniones, en sus propias ideas, Acá Jesús nos está enseñando de no tener o de no juzgar en una manera hipócrita como lo tenían ellos, los fariseos. Y muchas veces, si somos sinceros, lamentablemente, yo también, juzgamos en manera hipócrita. Pensamos que yo soy el mejor de los otros. Y si la otra persona no hace como nosotros pensamos, entonces se está equivocando. Seguramente se va al infierno. Y somos así. Y muchas veces nuestro juicio, en vez de ayudar a esa persona, es la de condenarla para siempre. Eso es lo que los judíos hacían. Ellos juzgaban al juicio, le condenaban al juicio eterno
por lo que ellos hacían, por lo que la otra persona hacían. ¿Por qué? Porque no combaciavano, no seguían, digamos, sus propios pensamientos, sus propias ideas. Entonces lo que Jesús aquí enseña es que prohíbe una condenación hipócrita, oficiosa, apresurada, despiadada, prejuiciosa e injustificada, basada en estándares humanos y comprensión humana. Entonces no tenemos que juzgar con orgullo, no tenemos que juzgar con arrogancia, con maldad en nuestros corazones, porque todo sale de nuestro corazón. Todo sale de nuestro corazón. No debemos juzgar en una manera pensando que nosotros somos superiores a los otros. No debemos juzgar como si nosotros somos Dios. Y muchas veces pensamos que somos Dios. Pero que dice la palabra que el juicio no está solamente en el Señor. El juicio es en Él. No significa que no debemos juzgar. Veremos que podemos juzgar y en cierto momento y en una cierta manera. Y eso lo veremos. Y Jesús, si ustedes se acuerdan, en capítulo 6, que hemos visto antes, en el versículo 14, el 15, dice que si nosotros no perdonamos a la otra persona, también nosotros no seremos perdonados. De la misma manera, ¿no? Si nosotros juzgamos a la otra persona, en la misma medida seremos juzgados nosotros. Acordemos que el perdón, ser perdonado, no se basa condicionalmente, digamos, no se basa, digamos, al perdonar a los otros, sino que nosotros perdonamos porque por gracia, por la misericordia de Dios, fuimos nosotros antes perdonados de Él. Nosotros podemos perdonar porque hemos recibido el perdón de Dios. Nosotros podemos amar porque hemos antes recibido el amor de Dios. Amén. Si ustedes, si yo también, si nosotros no perdonamos, quizás es porque todavía no hemos recibido la gracia del Señor. Pero nosotros que somos ya sus hijos, que somos redimidos, que tenemos el Espíritu Santo, y como tenemos el Espíritu Santo, ¿no? El fruto del Espíritu Santo es también el amor, el perdón. Ay, pero esa persona mató a mi hijo, ¿cómo puedo perdonarlo? ¿Cómo puedo amarlo? ¿Cómo puedo tener misericordia de él? El Señor amó ante ti, que tú eres también pecador. Y tú y yo no merecíamos nada para ser perdonados de Él, para recibir de su amor. De hecho, cantamos, Señor, ¿cómo puede ser que tú nos has amado, que tú nos has elegido a nosotros pecadores? Esta es la gracia, este es el don inmerecido del Señor. Es lindo lo que dice Pablo en Romanos 5, versículo 20. Al final del versículo dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor. Amén. Amén.
Entonces, no juzguemos con arrogancia, con hipocresía a la otra persona, con orgullo, queriendo condenarlo, diciendo, que se vaya en ese país. No. Segundo punto que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Juzgamos si debemos juzgar, pero antes a nosotros mismos. Versículo 3 hasta el 5. ¿Qué dice el versículo 3 al 5? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta ilustración es, digamos, simple, pero en contemporánea muy ¡pum!, que te golpea. ¿Por qué? Aquí vemos el punto donde Jesús quiere llegar, a donde Él quiere llegar. Él está diciendo que, está sottolineando, está poniendo en evidencia que la hipocresía, está poniendo en evidencia la hipocresía en nuestro juicio hacia los otros, ¿no? Cuando en realidad lo que debemos ver primeramente es lo que está dentro de nosotros. El problema principal que está en nosotros. El Señor aquí nos está llamando a autoexaminarnos. Nos está llamando a mirar no a los problemas de los otros, sino a mirar a nuestro problema que está en nuestro corazón. Debemos juzgar primero nosotros mismos. Debemos primeramente reconocer nuestro pecado delante del Señor y arrepentirnos. Porque ¿cómo podemos? Bueno, el Señor nos enseña cuando dice de ir al otro hermano que está en pecado, en el sentido que debemos ayudarlo, no a condenarlo. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestro hermano si antes no hemos resuelto el pecado que está dentro de nosotros? ¿Cómo podemos ayudar al otro, a los demás? Sacamos antes la viga. Y bueno, en italiano dice que es, digamos, ¿sabes? El pedazo de madera muy grande, ¿no? Que sustenta el techo, ¿no? Eso es, digamos, el fundamento, ¿no? Resolvemos antes este peso que es nuestro pecado. Eso no pensemos de ser, digamos, mejor de las otras personas. Pero muchas veces nosotros queremos enseñar al otro. ¿No es así? Decimos, no, así es mejor. Tú estás haciendo pero hace así y seguramente estará bien. Pero
vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 3, versículo 1, que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y muchas veces nosotros queremos enseñar, pero no lo aplicamos, lo que nosotros enseñamos. Y que dice Pablo en Romanos 2, capítulo 2, 1 al 2, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, en vez de ir a otra persona, ¿no?, analizamos, confrontamos nosotros mismos, ¿no? Confrontamos nuestro problema principal, nuestro pecado. Confesamos nuestro pecado al Señor. Pedimos perdón. Arrepentímonos por nuestra hipocresía, por tener esta actitud hacia los otros, ¿no? Pedimos al Señor que nos limpie. Es lindo, ¿no?, que cuando David, ¿no?, en el Salmo pide al Señor un nuevo corazón, ¿no?, de crear un nuevo corazón, ¿no? Pero lo lindo es que ya hemos limpiado por Jesús. Amén. Somos ya limpiados. Pecamos, sí, porque estamos en la carne, pero ya estamos en ese camino de la santidad. Y otra cosa muy importante, ¿no?, que este viernes, ¿no?, cuando nuestro hermano Esteban ha enseñado, ¿no?, hemos aprendido también que delante de los ojos del Señor Jesús, todos nosotros somos iguales. No hay diferencia de posición. Todos nosotros somos hermanos y hermanas, somos hijos, hijas de Dios. Otro punto que tercer punto que Jesús nos quiere enseñar es cuál es la manera correcta para juzgar. En el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, para entender este versículo, ¿no?, debemos antes entender qué entiende Jesús mencionando los perros, mencionando los cerdos. ¿Qué eran los perros en aquel tiempo? Los perros en aquel tiempo no son los perros como Tina o como Kira, que nos curamos, lo lavamos, lo abrazamos, le hacemos cuchi, cuchi, cuchi. No. En aquel tiempo los perros eran animales muy despreciados por la gente.
que la gente cuando lo veía, no querían. Más que los ratos, así. Eran animales impuros para los judíos y que estaban ahí en la calle buscando la comida, y la comida que ellos comían era cualquier comida, también la basura. Parece también en Filipinas. En Filipinas también, cada vez que voy allí, ya es, digamos, es muy sucio, pero cada vez que vuelvo es más sucio y más perros ahí. No, es verdad, por las calles hay mucha basura por la calle, ves los perros, y esos perros como comen basura, también son infectados, tienen enfermedades, ¿no? Así eran los perros en aquel tiempo. ¿Y los cerdos? ¿Qué eran los cerdos? Sabemos en la Biblia que los cerdos eran también animales, eran, digamos, considerados como animales impuros, porque como los perros, más el cerdo, ¿no? El cerdo no come solamente la basura, sino que come lo cualquiera. Tú le pones lo que rimane del cibo. El resto, lo que queda de la comida, se lo come. Si le das el bacon, se come a sí mismo también. Come a cualquiera. Entonces estos animales eran salvajes, sucios, eran, los perros eran gruñones. Pero, ¿cuál es el punto de Jesús mencionando estos animales? Bueno, aquí yo creo que el punto de que Jesús habla aquí, cuando menciona estos animales, quiere, digamos, quiere hablar de personas habla de personas que son como perro y cerdo, en el sentido que no dan realmente valor a las cosas santas. No sé si me expliqué bien. El punto de Jesús aquí principalmente es que ciertas verdades y bendiciones de nuestra fe no deben compartirse con personas que son en contra al Señor. O sea, a las personas que no aprecian y que rechazan totalmente a lo que es santo y justo, y que toman la palabra de Dios como locura y insulto. Entonces no tenemos que perder tiempo con ellos. Atento, hay que estar muy atento. El Señor nos está diciendo entonces a aquella persona, no lo evangelizáis. No está diciendo eso. Si ustedes se acuerdan, que mencionó también Esteban el viernes, sino que Jesús a los discípulos, se acuerda que mandó a dos a los discípulos en varias ciudades, y él dijo, si la persona de aquel pueblo en su casa lo recibe, bueno, entra, come todo lo que esas personas, esa familia te ofrece. En vez, si esas personas no te reciben, ¿qué tienen que hacer? Y chao. Esto es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Es importante que entendamos que los perros y los cerdos no son solo una cierta clase o etnia o nacionalidad o incluso una religión. Más bien estas personas son
aquellas que no aprecian la verdad de Dios y rechazan continuamente la proclamación del Evangelio. Entonces, pero los perros y los cerdos no son solamente las personas que, digamos, escuchan de la palabra de Dios y la rechazan, sino también que los cerdos, hay otro pasaje donde son mencionados los perros y cerdos que son los maestros, lo que enseñas. Vamos a ver lo que dice Pedro en 2 de Pedro, versículo 2, capítulo 2, perdón. 2 de Pedro, capítulo 2, dice en el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de lo largo del tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y yendo un poco más adelante, en el versículo 12, dice Pedro: pero estos, refiriéndose al falso maestro, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y el versículo 22, más adelante, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca a la vaca, a revolcarse en el cielo. Entonces, no tengo, gracias. Lo que el Señor Jesús nos enseña principalmente, podemos juzgar ¿qué? El pecado. El pecado lo podemos juzgar. Cuando vemos una persona que está cayendo o haya caído, podemos ir a esa persona no para juzgarla, condenarla, no, sino que nuestro deber es ir a esa persona, a nuestro hermano o hermana, para ayudarla en amor, en humildad, no con orgullo, para ayudarla a ¿qué? A pecar más, no, para vencer ese pecado, para que esa persona también pueda arrepentirse, ¿no? Y vencer y no pecar, no caer más en ese pecado. Eso es lo que se trata, edificar también uno a los otros. Podemos juzgar el pecado y podemos juzgar ¿qué? En vez de juzgar, discernir sería la mejor palabra. También los falsos maestros, los falsos profetas, las personas que, digamos, que cuando vemos que no está enseñando la verdadera palabra de Dios, cuando vemos que está enseñando una falsa doctrina, entonces ahí sí podemos ir a esa persona. Si yo un día me voy a volver loco, ustedes, su deber hacia mí, yo no soy más que ustedes, yo me tengo el más pequeño entre ustedes. Su deber, con mis hermanos y hermanas, es venir hacia mí y decirme: hermano,
estás equivocado, estás haciendo mal, estás cayendo en pecado y tienes que arrepentirte. Eso es nuestro deber como hermano. Si nosotros sabemos que una persona está en pecado y lo dejamos ahí, no estamos mostrando, no estamos practicando el amor de Dios. Estamos diciendo, me da igual, no me importa que haga su vida. No. Debemos ayudarnos unos a los otros. Bueno, para terminar, debemos enfocarnos en nuestra santidad antes. Debemos mirar antes a nosotros. Enfrentar nuestro pecado, arrepentirnos. Y después podemos ayudar a la otra persona. No seamos orgullosos, no seamos egoístas, no seamos arrogantes, no seamos duros, no seamos agresivos con las personas, no seamos menefreguistas, no seamos personas que decimos no me importa nada. Desinteresados sería. Desinteresados. No seamos así. Somos hijos de Dios. Él primero nos ha perdonado y ahora también nosotros podemos perdonar a los otros. ¿Es difícil? Sí. Es difícil olvidar lo que Él me hizo. Es difícil, pero nuestro deber es perdonar un poco porque fuimos perdonados. Debemos estar preparados para compartir fielmente el amor de Dios con los demás, tanto con aquellos que necesitan corrección amorosa, como con aquellos que necesitan escuchar la verdad de Dios por primera vez. Bueno, espero que esta enseñanza de nuestro Señor Jesús sea impactante, como lo es importante conmigo, que lo podamos aplicar en nuestra vida, ¿no? Para crecer como iglesia, para crecer, en santidad y no con hipocresía. Tengamos siempre los ojos bien abiertos para discernir, porque la Biblia dice, ¿no? Y es cierto que también en la iglesia hay lobos, hay personas que quieren destruir la iglesia, ¿no? Entonces, estemos atentos y cuando le encontramos no decimos, ¡ah! ¡Te agarré! Estás condenado para siempre. No seamos así. Oramos. Padre, gracias por tu gracia, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, gracias Señor por todo, porque tú provees en todo, tú estás siempre con nosotros, a nuestro lado, tú nunca no nos dejas. Gracias Señor porque en ti Señor podemos encontrar la paz, podemos encontrar el verdadero descanso Señor, porque sabemos que este mundo es terrenal,
Y que este mundo, Señor, es solamente temporáneo, pero tu reino, Señor, es eterno. Enséñanos, Señor, a enfocar nuestros ojos en ti, Señor. A no ser hipócritas con nuestros hermanos y hermanas. Enséñanos, Señor, a amar como tú nos has amado, Señor. Enséñanos, Señor, a analizar nuestra persona, analizar nuestro corazón, Señor, que podamos siempre reconocer que somos pecadores, que siempre, Señor, fallamos y, Señor, ayúdanos a no caer más en ese pecado. Enséñanos, Señor, a amar unos a otros, que podamos, Señor, tener humildad, que podamos, Señor, amarnos y estar unidos, Señor, como hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor, cámbianos, transfórmanos, Señor, por medio de tu Espíritu, y sabemos que tú lo estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo que hemos aprendido esta mañana.